Bienvenidos todos a este espacio académico. En el día de hoy vamos a adelantar una entrevista académica a la Superintendente de Industria y Comercio actual, la doctora Cielo Rusinque, quien muy amablemente nos ha aceptado una invitación a la Universidad Externado de Colombia, particularmente al Departamento de Derecho Comercial. Y este espacio pues básicamente está encaminado a adelantar unas preguntas desde el punto de vista académico de algunas dudas que existen en el gremio académico y profesional acerca de las labores de la superintendencia en esta administración. En ese sentido, pues queremos darle las gracias a la doctora Cielo por aceptar esta invitación y esperamos pues que ustedes también lo puedan degustar y disfrutar de las preguntas y las respuestas que tenemos para ello. Doctora Cielo, gracias por aceptar la invitación. No, doctor Velandia, es para mí muy grato asistir hoy a esta discusión que usted nos propone y evidentemente una gran satisfacción todo lo que corresponda a mi casa de estudios y ese relacionamiento que es deseable siempre dentro de la institucionalidad. Siempre un externadista le dice a otro externadista que esta es su casa de estudios y que es donde es admirada y respetada. Vamos a comenzar entonces con las preguntas que tenemos en el día de hoy. La primera es la siguiente. En el medio, generalmente cuando llega un nuevo superintendente, hay voces que apoyan, hay voces que critican. Respecto del caso particular de la llegada suya a la superintendencia, se ha hablado acerca de la labor que puede adelantar una persona con un corto perfil constitucional dentro de un ente que ha sido calificado como de derecho económico. Le pregunto, doctora Cielo, respecto de algunas voces que criticaron su llegada a la superintendencia, ¿usted qué piensa acerca de que el perfil de un constitucionalista llegue a la cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio? Pues yo creo, doctor Velandia, que no solamente es posible y el ordenamiento jurídico así lo permite, sino que yo diría que es deseable. Digamos que esto parte, en principio, las críticas de una interpretación, a mi juicio, errática de lo que son unas recomendaciones, unas orientaciones de la OCDE en cuanto a los criterios o la formación que se tendría que tener para llegar al cargo de superintendente. Y eso en el sentido que allí lo que se dice es que es deseable tener unos años de experiencia relacionada con las funciones propias del cargo, particularmente para la autoridad de competencia. Y valga decir que pues no solamente pues esa discusión también está zanjada, es que implica una experiencia específica o una relacionada. El derecho constitucional, como lo sabemos todos los juristas que nos hemos formado, digamos, en la actualidad, el derecho constitucional actual es un derecho transversal, es un derecho que tiene impacto en las diferentes ramas en las diferentes áreas del conocimiento jurídico, y el fundamento mismo de la labor de la superintendencia tiene un sustento y un marco constitucional que ha sido desarrollado ampliamente a partir de la jurisprudencia y que finalmente lo que nos indica es la orientación y la esencia hacia la cual está, digamos, volcado el Estado social de derecho que rige en Colombia. Entonces, en ese sentido, yo diría que a mi juicio, precisamente ese criterio de la OCDE, que en principio valga decir si es vinculante, se está desconociendo lo que allí se quiso decir para lo que corresponde a las autoridades de competencia, porque valga decir, usted bien lo sabe también, esta superintendencia abarca diferentes delegaturas, no es solamente la de competencia, y cuando uno va a revisar, todas tienen un fundamento constitucional y un marco constitucional muy amplio que ha sido desarrollado a partir de la jurisprudencia y que necesariamente al contrario uno puede desconocer ese vínculo intrínseco que hay con ese desarrollo de la misionalidad de esta entidad con el marco constitucional que nos rige. Si uno hiciese como un barrido por los artículos de la Constitución para poder yo entender por qué el perfil de una persona que tiene su conocimiento en derecho constitucional, ¿cuál podría decir, doctora Cielo? Artículos que uno podría decir, es muy conocido el 333, la libre empresa, pero en ese artículo está centrada las facultades de la superintendencia, ¿o usted piensa que hay una gama, un abanico de artículos constitucionales, sin hacer una clase acá de derecho constitucional, sino puntualmente, usted que considera que puede haber algunos asientos constitucionales que permiten que su labor sea, que adicione al derecho de la competencia, de consumidor, de propiedad intelectual? Sí, pues yo creo que son diversos artículos, evidentemente el 333 que principalmente pues marca como el horizonte de lo que se aspira dentro de un Estado que
garantiza la propiedad privada en unas condiciones de libre competencia, propiedad privada que tiene una función social, sustento también que es de orden constitucional, pero allí también encontramos, por ejemplo, la referencia a lo que concierne a habeas data, que es otra de las delegaturas. Allí también encontramos los fundamentos mismos de lo que se ha querido establecer dentro del marco del Estatuto del Derecho del Consumidor o de la protección del derecho consumidor, que es también otra delegatura. Digamos que allí el ordenamiento jurídico y la misma composición de la superintendencia es un organismo que está orientado a garantizar también, digamos, no se puede desvincular de esa apuesta general de la concepción de nuestro marco constitucional que en un Estado social de derecho le apunta al desarrollo, al acceso a los bienes y servicios también, pero en condiciones de equidad, en condiciones de justicia y en condiciones de dignidad humana. Y cuando uno habla de dignidad humana y cuando uno habla de esa orientación y esos preceptos filosóficos que están trazados desde una constitución política, es algo que se va a aterrizar necesariamente en la misionalidad, por ejemplo, de cada una de estas delegaturas que integran la superintendencia. A nivel jurisprudencial, pues hay un desarrollo del derecho generalmente. ¿Usted cree que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, donde llegan a estudio las leyes y los decretos que tienen que ver con el tema, o donde han llegado casos en particular, es abundante Colombia, es pequeña, le puede servir en sus gestiones y en todo su trabajo diario en la superintendencia? Pero por supuesto que sí, pues el Consejo de Estado como organismo de cierre, digamos, de la jurisdicción administrativa, necesariamente también marca un derrotero y marca criterios orientadores a través de su jurisprudencia, que sí nos dan una línea también de interpretación en todo lo que concierne en la práctica jurídica, la práctica digamos, administrativa que allí se adelanta, y pues no solamente sirve, sino que casi que yo diría, independientemente que no tengamos un sistema basado en la obligatoriedad del precedente judicial, pues un jurista integral siempre tiene que escuchar esas voces autorizadas que necesariamente tienen que tener un impacto en el día a día de lo que uno va desarrollando, digamos, con la orientación, digamos, por ejemplo, en este caso, de un nuevo gobierno, pero nosotros tenemos que regirnos también por todo ese desarrollo que ha sido producto de una reflexión rigurosa de ese marco que nos rige y que ha implicado una reflexión jurisprudencial que claramente tiene un impacto y unos límites, determina también como unos límites en el ejercicio de la labor que uno adelanta. Vamos a temas específicos y son los siguientes. A nivel mundial, hoy en día el derecho de consumidor, el derecho antitrust, antimonopolio, ha venido teniendo, como todos los temas, unos desarrollos. Y eso depende generalmente mucho del gobernante que está a cargo de un país. En materia antitrust es muy referente en el mundo, pues Estados Unidos, que es donde dicen que nació el derecho antitrust. Sin embargo, otros países también han tenido sus granitos de arena para el tema. En Estados Unidos, el derecho antitrust o antimonopolio, bajo la presidencia del presidente Trump, tenía una forma de ver el derecho de la competencia, y el presidente Biden, particularmente en la Federal Trade Commission, ha tenido otra línea o otra dirección, sin alejarse mucho del pasado, pero ha tenido otra línea. Particularmente considera que el derecho antitrust permite el cuidado desde el punto de vista laboral de los trabajadores, al considerar que son una mano de obra y un insumo dentro de un producto terminado. Y también, pues de alguna manera, ha establecido la Federal Trade Commission que la defensa de la pequeña empresa como una parte de competencia también es importante, dado que si la pequeña empresa es de alguna manera apoyada, puede en algún momento llegar a competir con la gran empresa, que adicionalmente compra sus insumos al por mayor y es difícil que algún día sea alcanzada por un pequeño empresario. Mi pregunta es si en esta administración, dado que tenemos un corte diferente hoy en día en Colombia de pensamiento en cuanto a la gobernanza, pregunto cuál es ese perfil o esa directriz que usted considera que la superintendencia va a tener en sus decisiones respecto a estos dos puntos en particular, el punto laboral y el punto de protección a la pequeña empresa. Sí, pues yo creo que allí hay una orientación, digamos, que va muy en la línea de lo establecido en la Constitución, el desarrollo jurisprudencial precisamente en el marco del Estado Social de Derecho, de una orientación a la protección, evidentemente, de los más débiles, en este caso, en la cadena de consumo, el más débil es el consumidor, digamos, tratar de corregir la problemática que genera esa asimetría necesaria que hay en esa relación del consumidor. Y por otra parte, en el sentido de la libre empresa, las condiciones de acceso al mercado, la prohibición
prohibición, digamos, y cómo evitar prácticas que sean restrictivas de la competencia, cómo esto redunda no solamente en beneficio, digamos, de los grandes agentes económicos, sino eso permite condiciones de acceso al mercado y necesariamente esas condiciones de acceso tienen que también hacerse a través de mecanismos de regulación que permitan el acceso a la pequeña, a la mediana empresa, y eso no implica sino una garantía de mayor diversidad, una garantía de mayor equidad y que va a tener un impacto en el mercado y que necesariamente va a tener un impacto en un país que le apunta a la equidad, que estableció un Estado social de derecho y que es tan infinitamente desigual como Colombia. O sea, la superintendencia va a tener en cuenta que el trabajador hace parte del proceso productivo y va a tener un cuidado a través del derecho de antitrust de ese trabajador como parte del insumo. Siempre se tiene que tener en cuenta todos los impactos al tomar una decisión, digamos, los impactos que tiene no solamente en el trabajador, en el consumidor, en ese empresario, digamos, que está siendo vigilado, que eventualmente es controlado, en los impactos que se generan en el mercado como producto de esas decisiones, pero evidentemente el trabajador siendo parte de esa cadena de consumo y esa cadena económica en las condiciones de la economía social de mercado, pues tenemos que velar también por esa protección, digamos, es como normal vigilar el impacto que se genera con la actividad que se realiza a partir de la misionalidad de la superintendencia. Muy bien, me queda claro. Cambiando de tema, y es, en materia de las superintendencias en Colombia, algunas tienen unas facultades jurisdiccionales, las cuales algunos han criticado y otros han de alguna manera aplaudido, porque evidentemente se presenta una descongestión de algunos despachos. En materia jurisdiccional, la superintendencia tiene facultades en materia de consumidor, fallar casos jurisdiccionalmente, de garantía, y también tiene facultades en materia de competencia desleal, fallando específicamente estos casos. La Constitución con el artículo 116 lo permite. Sin embargo, de alguna manera esto está en cabeza de algunos superintendentes delegados, particularmente el superintendente jurisdiccional, delegado con facultades jurisdiccionales, que falla asuntos de consumidor y de competencia desleal. En este sentido, mi pregunta y la pregunta de la academia, yo creo que es una pregunta para también los anteriores superintendentes, lo que pasa es que no tuvimos esta oportunidad, es si la superintendente de Industria y Comercio actual es la cabeza intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene internamente la facultad verdadera de ser la cabeza intelectual en temas de consumidor y competencia desleal, o existe una barrera legal o de nombramiento que impide que el superintendente delegado jurisdiccional pueda autónomamente fallar casos de consumidor y competencia desleal, o usted particularmente va a estar presente en algunos casos que sean importantes para la superintendencia, que después pues, llegarán en algún momento en casación a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, puntualizando el tema, es la superintendente de Industria y Comercio actual va a tener algún tipo de conversación acerca de los casos que están en el despacho del superintendente con facultades jurisdiccionales en materia de consumidor y de competencia desleal. Es una pregunta, creo yo, muy interesante, porque si bien es cierto, digamos, las funciones del superintendente, el despacho, están claramente determinadas en el decreto 4886 del 2011, y allí se dice hasta qué punto pues, uno tiene como ese relacionamiento con las delegaturas. Hay una condición particular, digamos, con la de jurisdiccional por las razones que usted mismo cita. Allí, pues, debido a esa función, pues se requiere, si se quiere, una mayor autonomía e independencia. La pregunta es, no necesariamente esta administración parte de la base de lo que seguramente se tenía conocimiento o más o menos se imaginaba que solía pasar, era como un cierto orientación desde el despacho, muy particular al direccionamiento específico, digamos, de los casos, y eso creo yo que no solamente no es deseable, sino casi que es cuestionable, digamos, en el marco de la independencia, en el marco de la transparencia, en el marco de, digamos, de lo que uno ahí hace como superintendente, es como una labor de
acompañamiento, monitoreo, vigilancia de cara a que se cumpla de alguna forma, cada gobierno, digamos, llega con su superintendente, que la misionalidad y la labor que allí se adelanta en las delegaturas vaya acorde con las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, pues uno evidentemente tiene, si esa delegatura no está o si no se ha concebido como un tribunal, aparte de la superintendencia, hay una razón de ser y ese vínculo está dado por la misma ley, nos permite ese relacionamiento. Otra cosa es que me parece a mí cuestionable si en algún tiempo se realizaba, no es la orientación que tenemos en esta administración, en ir a determinar la orientación o las decisiones de un u otro caso. ¿A qué razón? ¿Con qué criterio? ¿Por qué voy a inmiscuirme, digamos, en la decisión que se está tomando allá con autonomía en el despacho, digamos, en la labor que adelanta particularmente el delegado de asuntos jurisdiccionales, si finalmente pues, se parte del principio que son personas idóneas, competentes, que cumplen además con los criterios, son cargos de confianza? Yo confío en la capacidad que tienen estas personas para adelantar la labor y ¿qué vigilo yo? Conforme a lo que estamos, digamos, apostándole como gobierno. Es decir, si yo veo que hay un favorecimiento, que hay precisamente una orientación no explicable en cuanto a el manejo de los casos, pues la primera, ahí tengo que tomar medidas, es decir, no sé, eso hablaría mal de nuestra administración. Y evidentemente, pues tampoco sería muy justificable la incidencia desde el despacho particular o la orientación de los casos que se adelantan en la delegatura, particularmente la jurisdiccional. Esto, digamos, obviamente dentro de la labor necesariamente que tiene que mantener de diálogo permanente, de orientación de cuál es el talante de esta administración, cómo queremos abordar, grosso modo, digamos, como la perspectiva de la misionalidad, cuáles son los puntos críticos que estamos observando. Por eso un diálogo, digamos, eso tampoco viene de la imposición, porque pues, parte del principio que en cada delegatura hay profesionales competentes, que en sus áreas, con los que, digamos, me siento confiada en la labor que realizan. Yo dentro de pues, la sinceridad de lo que me ha ocurrido en la vida y la experiencia que he tenido en la superintendencia, he notado pues, que los superintendentes siempre tienen algún tipo de injerencia respecto a algunos casos muy sensibles en materia de consumidor o en materia de competencia. De hecho, cuando salen algunos casos como emblemáticos de la superintendencia, quien generalmente habla es el superintendente, el delegado jurisdiccional, sinceramente no lo he visto mucho en movimientos en los últimos 16 años que yo he tenido un par de superintendentes en los cuales me he ejercido mi profesión. Por eso la pregunta es que en la práctica del día hay algunos temas muy sensibles que a veces, pues de alguna manera, hacen que un superintendente tenga algún tipo de llamado o de pregunta de esto, cómo van a fallar. Hay algunos superintendentes que han tenido mayor injerencia que otros, lógicamente, hay algunos que... y antiguamente, en la época en que yo participé en la delegatura, en el año 2002, 1998, hace mucho tiempo, las canas, hacen que en ese momento el superintendente de Industria y Comercio tomaba la decisión, por lo menos de materia de competencia desleal. No sé si algún día vale la pena volver a retomar, porque a la final el superintendente de Industria y Comercio queda solamente con facultades en materias antitrust y de competencia, de libre competencia, pero de competencia desleal no toma, porque toma un tercero diferente a él, y en materia de consumidor también. A eso viene mi siguiente pregunta, y es, en materia de propiedad intelectual pasa algo medianamente parecido. Es que los signos distintivos, algunos en particular, son determinados o entregados su titularidad por parte de la Delegatura de Propiedad Intelectual, bien sea un jefe de división o bien sea el superintendente delegado, donde por esas barreras legales diríamos que el superintendente de Industria y Comercio no tiene mayor participación porque es una decisión básicamente de la delegatura, lo cual me lleva un poco más a la afirmación que el superintendente cada vez se queda es solamente con una función, tiene muchas, pero digamos que en materia de esas que son muy emblemáticas para el país, solamente en materia antitrust. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, pero esta vez en materia de propiedad intelectual.
Sí, pues por ejemplo en propiedad industrial es el despacho, digamos que ahí se confieren las patentes. De hecho he tenido, no sé cómo harían los anteriores superintendentes, pero sí es una inquietud particular. Digamos, he procurado rodearme de un equipo porque allí implica tener conocimientos determinados en áreas diversas, química, en fin, de la ciencia, los avances de la ciencia, pero eso hay un control y eso, la firma y la concesión viene por parte del despacho. Ahora bien, eso no implica, digamos que si bien es cierto en el procedimiento, por ejemplo, en el caso de la propiedad intelectual, por ejemplo, por signos distintivos, etcétera, hay unos procedimientos que en principio no implicarían mayor participación del superintendente. Ahí insistiría yo, la línea es estar muy vigilantes de que necesariamente eso corresponda a una orientación que sí se tiene como gobierno y sí se tiene entre un Plan Nacional de Desarrollo, que es Ley de la República. Por ejemplo, ¿en qué sentido? En posibilidades de acceso, en aplicar un criterio diferencial, en hacer campañas precisamente para que ese conocimiento, por ejemplo, que se superen las barreras para que sean precisamente no solamente en Bogotá o en las grandes ciudades donde se puede acceder, por ejemplo, a la concesión de una patente o a ese tipo de protección que se obtiene en la delegatura de propiedad industrial y a que se logre un buen uso, sino a cuál es la forma a que se genere la política precisamente de enfoque diferencial, territorial, de superar barreras y de garantizar incluso también allí unas condiciones de mayor equidad en cuanto al acceso y la protección de todo lo que corresponde al derecho de la propiedad industrial. Y nuevamente, sí es necesario, digamos, si quiero ser clara en eso, el relacionamiento permanente y el seguimiento que se hace a la actividad que se adelanta en las delegaturas. Pero acá lo que se dice y lo que se insiste es cómo nos orientamos, cómo tenemos que ser vigilantes precisamente para que se obre, que es lo que a mí me preocupa como superintendente, que cada decisión que sale, que normalmente sí es en última instancia el superintendente que firma, que lo explica, que lo avala o que concede o no un recurso, o incluso en el caso de la delegatura de competencia, pues bien lo sabe, ahí la participación es mucho mayor, pero el punto es que eso corresponda y que esté regido bajo el estricto margen constitucional y legal y bajo lo que esperamos dentro de lo que son los fines, digamos, criterios de proporcionalidad, de necesidad, y allí yo pregunto, bueno, se tuvo en cuenta, hago preguntas siempre como de seguimiento para entender si eso está cumpliendo con las expectativas de lo que los ciudadanos esperan, de quienes vigilan y quienes están pendientes de la actividad que realizamos, si cumple con los estándares de calidad. En esos términos, cumplimiento de lo que está determinado en nuestro marco constitucional y legal corresponde. Es decir, transparencia, eficacia, brindar, digamos, un desempeño óptimo, que es lo que uno esperaría. Muchas voces, desde el punto de vista académico y profesional, muchas veces mencionan que la superintendencia, en los casos cuando va a segunda instancia, los jueces, el tribunal o los jueces de circuito, comienzan digamos que a echar para atrás algunas decisiones, lo cual es normal dentro de un sistema como el que tenemos. En su administración van a estar pendientes de ese récord de cómo está el tribunal teniendo en cuenta las decisiones de la super, o cómo los jueces de circuito están teniendo las decisiones de la super en materia de consumidor o competencia, o eso es una cosa que ya depende del tribunal y que usted como superintendente va a decir, no, eso ya como decía segunda instancia, para verificar internamente si el trabajo está adecuado a lo que es la estructuración de jurisprudencia en Colombia. No, yo creo que no solamente procuramos hacerlo, es ser vigilantes de cuál ha sido la orientación, es deseable, creo yo, atender como lo que dispone también vía jurisprudencial el tribunal respecto a ese control que hace las decisiones que tomamos, pero tampoco digamos en el sentido de que sea una limitante, porque también la superintendencia en ciertas materias se va generando una doctrina. Incluso hay algunas cuestiones o algunos temas particulares en los que incluso estamos a la expectativa de cuándo va a zanjar esa discusión el tribunal. Mientras tanto, en términos, por ejemplo, en casos de términos de caducidad, en fin, que hay diferentes interpretaciones, nosotros tratamos de ser garantistas y de producir decisiones que tengan vocación de prosperar a la hora también de tener esa evaluación jurisdiccional, pero eso no nos quita la posibilidad también de obrar con la independencia debida e incluso de sustentar, ¿eso a qué nos lleva? A sustentar suficientemente las decisiones, de suerte a que a la hora que el tribunal entre a revisarlas, pues sencillamente encuentre la rigurosidad debida precisamente para
avalarlas porque es lo que uno espera. Más o menos la línea en términos, si vamos a mirar, hacer una ponderación en cuanto a hasta qué punto la labor de la superintendencia es ratificada, digamos, en el tribunal, yo creo que es más bien el balance positivo y la idea es mantenerse sobre esa línea, pero no sin temor a también, digamos, allí desde las facultades jurisdiccionales que se tienen al momento de tomar una decisión, dentro de eso que tenemos, hacerlo con el mayor rigor para que en ese control se genere un diálogo para el mejoramiento, digamos, de la misionalidad. Es decir, cumplimiento, seguimiento, pero también con independencia y, digamos, como sin temor tampoco a cumplir nuestra misión y estar pensando, pero esperemos a ver lo que nos diga el tribunal, porque pues ese control se tendrá y de eso se trata y para así está establecido. Viene ahora un tema en el cual pues yo creo que se está hablando mucho y cada vez más, que es el que tiene que ver con la robótica y con la inteligencia artificial. Es un tema pues, que no obstante que se habla, yo creo que hace unos 60 años de cómo va a haber un robot y las películas de ciencia ficción lo mencionaban, hoy en día ya se habla de mucho más, un robot humanoide donde ya tiene cara de humano, o la inteligencia artificial, que es el cerebro, que es muy diferente, y dicen que todo lo que pueda ser manual pues se va a volver robótico y que dependa de datos. En un gobierno como el que usted representa, del cual hace parte, y donde el trabajador puede ser el principal riesgo de que la robótica entre y que la inteligencia artificial acabe con algunas cosas. Y con todo el tema que viene de competencia entre el ser humano y un robot, a ver quién es más eficiente. Un robot se puede leer 10 libros en una noche y un ser humano pues se demora por ahí 3 días. Y eso va a hacer pues que a medida que tenga mayor capacidad en sus chips, los robots, pues puedan tener mucho más acceso a ciertas eficiencias que el ser humano no tiene. Y pienso que la superintendencia, con lo que he oído últimamente, se ha reunido con diferentes entes del gobierno también a verificar exactamente cómo va el tema de la inteligencia artificial, y esto pues desde el punto de vista laboral es complejo, más por las estadísticas que han salido últimamente de derecho al empleo y también el desempleo que hay, o que han sacado las cifras últimamente. Yo le pregunto, superintendente, la superintendencia, ¿qué labor va a tener en cuanto a esto? Y si en esa materia de competencia va a dejar que sea el mismo mercado el que decida, o van a tomar algunas medidas efectivamente para que la robótica no acabe con ese bien que es el trabajo del ser humano. Pues a ver, justamente lo veíamos recientemente, de hecho muy recientemente en un discurso del presidente en cuanto a, yo creo que no hay que temerle a los avances de la ciencia que son deseables, digamos, en materia de industria, todo lo que se pueda avanzar, e incluso para el mejoramiento de las condiciones del trabajo. Lo que hay es que propender porque existe una sociedad del conocimiento y una apropiación del conocimiento capaz de que sea precisamente el ser humano, dentro de esa perspectiva de dignidad humana, el que sea el principal beneficiario y el que controle precisamente esos desarrollos, esos avances tecnológicos. Y esto, una vez más, tiene que tener precisamente un enfoque diferencial, territorial. Lo que es que mirar, la realidad es esa, digamos, la sociedad contemporánea va muy rápido. Yo creo que la inteligencia artificial es uno de los temas que se están tocando transversalmente, tiene impacto en todo el Estado, en todas las entidades. Ahorita se está trabajando por la elaboración, por ejemplo, de un COMPES en ese sentido en materia de datos. Hay diferentes iniciativas que propenden por la necesaria regulación y adaptación de nuestro régimen conforme a los estándares, por ejemplo, particularmente el derecho europeo, digamos que ha tenido una influencia particular y es el sistema como por excelencia que hemos mirado cuando a la hora de reglamentar. En los dos temas, datos y inteligencia artificial, hay un acuerdo casi que común que uno observa a los diferentes agentes y también al interior del Estado, de una necesidad. Es la problemática del momento, nos genera millones de preguntas, es cuál es la mejor regulación y cómo lo vamos a enfrentar. Y en eso no trabaja solo la superintendencia. Afortunadamente, creo yo, pues allí tienen que entrar, y usted mismo lo ha dicho, ahí hay un diálogo entre los diferentes ministerios, entidades que tienen, digamos, allí algo que decir, por ejemplo, MinCiencia, MinTIC, bueno, todos los que tienen que, una parte de esa regulación, el impacto de esa regulación, pues va a tener que ver con su misionalidad, pero el punto es, la perspectiva del nuevo gobierno es el enfoque
que es además muy el de la Constitución política, está muy encaminado a ese principio de la dignidad humana, es a proveer precisamente a los trabajadores de condiciones, de conocimiento, de otro tipo de formaciones muy acordes, por ejemplo, el desarrollo de las nuevas tecnologías. Eso lo que nos abre es un universo de oportunidades, por ejemplo, para que los jóvenes en carreras alternativas, para que del desarrollo, para ser desarrolladores, por ejemplo, de software, siempre ese tipo de avances y ese tipo de adaptaciones implican siempre una reflexión moral, ética, digamos, sustancial, y hay que ser vigilantes de eso, de que no vaya a haber en beneficio del desarrollo, por ejemplo, industrial, una arbitrariedad eventual del mercado que deje absolutamente desprotegidos y una vez más, como en condiciones de mayor vulnerabilidad a los más débiles. Aquí precisamente se trata de necesariamente una apuesta de trazar políticas afirmativas para que el más débil de la cadena, al contrario de cada uno de estos desarrollos, tenga una oportunidad de mayor desarrollo y de que logremos precisamente un país como en condiciones de mayor equidad. He leído últimamente unos escritos que mencionan el derecho humano para robots o el derecho robótico. Entendido el derecho humano para robots, que en adelante vienen como los injertos de máquinas dentro del ser humano, una mano biónica, veíamos el hombre biónico hace muchísimo tiempo, el de oído biónico, y cómo en un futuro no muy lejano, algunos padres van a escoger que sus hijos tengan unas partes biónicas para que tengan un mayor, digamos que, beneficio respecto de otros, un plus adicional. Va a ser muy difícil entender todo esto, o inclusive se habla hoy en día del derecho para robots, el que tiene derecho a que le hagan un mantenimiento, es un derecho del robot. Vienen tantas cosas que a veces causan risa, pero evidentemente Bolívar nunca pensó, hace 200 años, miedo también, pero Bolívar nunca pensó hace 200 años en montar en un helicóptero, y para nosotros hoy es una locura no tener un avión. Viene un punto adicional hoy en día con toda esta modernidad que nos está pasando en los últimos 30 años. Internet nos cambió la vida. Hoy desconectan de Internet al mundo y quedamos bastante mal, porque pues, el ser humano hoy en día depende gran parte de su actividad, de esa red o de esa posibilidad de entrar en aplicaciones, en páginas de Internet, no solamente por conocimiento, sino por trabajo. En el mundo hoy en día, en diferentes jurisdicciones, hablo de China, hablo de la Unión Europea, hablo de Estados Unidos, inclusive en Latam, en algunos países, se discute mucho acerca de las empresas, de las grandes de tecnología, que de alguna manera están haciendo una gran labor, porque pues hoy nos dieron un gran beneficio, pero hay una discusión acerca de los datos que ellos de alguna manera obtienen, y hoy a manera de la inteligencia artificial, pues los datos es lo primordial, y de hecho a mayor información, mayor poder, y digamos que en el mundo se está discutiendo, algunas jurisdicciones han tenido algunas sanciones, otras no. Mi pregunta es si tanto trabajo que tiene la superintendencia en industria y comercio actual. Yo siempre he dicho que es muy importante saber qué pasó en Sogamoso y no qué pasó en Londres, porque pues estamos en Colombia. Mi pregunta es si la superintendencia se va a dedicar más a asuntos locales o va a tener su visión también en asuntos de alguna manera globales que están siendo investigados en otras jurisdicciones, sin decir que va a investigar, sino se va a poner el foco y la lupa sobre asuntos nacionales o también sobre asuntos que hoy preocupan en diferentes jurisdicciones. Yo diría que no solamente, digamos, como superintendencia, digamos, o en mi caso como cabeza de esta entidad, allá ya hay una postura asumida por el gobierno nacional en cuanto a superar un poco ese parroquialismo que prácticamente nos hace que concentrémonos, porque aquí de pronto nosotros no somos los principales desarrolladores de nuevas tecnologías. Vamos a ver cómo del primer mundo nos dicen que tenemos que ser receptores y cómo lo tenemos que regular, esperemos a ver cómo lo desarrollan afuera, y este tema es muy avanzado para nosotros porque al cabo que no somos de pronto seguramente los primeros que van a hacer los implantes biónicos el día de mañana.
Y aquí la pregunta es, bien por el contrario, yo creo que hay que pensarnos precisamente desde esa realidad económica que tenemos en un país como Colombia, que no es solamente de Colombia, sino de toda una, digamos, podríamos hablar de los países, para no referirnos solamente a Latinoamérica del sur global, y que necesariamente al contrario ameritan una gran reflexión que trasciende las fronteras territoriales y que nosotros tenemos que estar allí a partir de nuestra propia realidad, nuestra propia riqueza, de nuestra misma práctica, en nuestra misma vivencia, a dar esas discusiones a partir de con quienes tenemos condiciones comunes, económicas, de desarrollo, etcétera, para ver cómo vamos a actuar y cómo va a ser el efecto para países como los nuestros en el marco de esos avances de la ciencia y de la tecnología, para que precisamente no sea otro factor para aumentar las brechas existentes en países como los nuestros. Entonces yo, por el contrario, creo que son temas apasionantes, discusiones que se tienen que dar y que se están dando al interior del gobierno, al interior del Estado, afortunadamente, y usted muestra de ello, doctor Velandia, al interior de la academia, y que acá precisamente cuando es algo novedoso, la expectativa que surge es infinita, incluso risa, temor, en fin, cómo vamos a recibir, hasta qué punto nos impacta en Colombia este tipo de desarrollos, cómo vamos a reglamentarlo, eso nos pone muchísimos desafíos, y de allí que al contrario yo creo que hay que estar es muy abierto, no a concentrarnos tanto en la tarea pequeña, del impacto local, de lo que nos corresponde, al cabo que eso como que no es para nosotros, es para allá, para iniciados de otros mundos. No, yo creo que hay que estar muy al corriente de cómo avanzan esos debates y cuál va a ser la postura que tenemos en Colombia y cómo vamos a hacer para que eso en lo concreto se aterrice mediante una reglamentación que sea la más adecuada, ahí sí, para las condiciones nuestras, que no son las mismas de, digamos, de los países, si se quiere, europeos o de Estados Unidos, en fin, cómo vamos a hacer la mejor reglamentación posible, por ejemplo, en materia de datos, estamos trabajando en eso, en materia de inteligencia artificial, pero eso desde esa perspectiva de conocimiento y claridad de que es una realidad particular que tenemos que tener en cuenta, no es desde el juzgamiento de nosotros no tenemos cómo, no somos quién, sino precisamente también desde un enfoque de la dignidad que tenemos como países del tercer mundo para dar estos debates y estar dando las peleas en los escenarios que corresponda y también a nivel interno. Hay una pregunta que no voy a perder la oportunidad de poderla hacer sobre lo siguiente. Hace pocos días, la superintendencia emitió una resolución donde indica que en materia de facultades jurisdiccionales va a tener un espacio interno para verificar algunos casos que lleva, por su abundancia, que de alguna manera impide que esté la facultad jurisdiccional rodando adecuadamente. Esto quiere decir que por ahora, en palabras coloquiales, me dice si yo me equivoco en las palabras coloquiales, quedan cerradas la ventanilla de erradicación por unos días, por unos meses, a efecto de unas motivaciones y consideraciones que aparecen en esa resolución en particular. Yo le pregunto, porque en la academia eso no solamente ha sido debatido, es que va a ser debatido. Desde el punto de vista profesional, no a todos los abogados les interesa, y ahí es cuando la superintendencia efectivamente va a hacer falta, porque hay una crítica grande a veces a los fallos de la super o a las facultades, pero ahorita que está, digamos que de alguna manera cerrada la ventanilla, yo pienso que muchos de los académicos y profesionales en el tema, ahí sí les va a hacer falta la superintendencia, no obstante que la facultad jurisdiccional queda abierta en los juzgados, no es que esté cerrada la facultad jurisdiccional de estos casos en Colombia. Le pregunto si es posible que usted me responda hoy, superintendente, es efectivamente cuál es la razón de ser. No obstante que el acto administrativo está motivado y la motivación está en la motivación del acto, pero si no le incomoda es podernos dar una explicación coloquial y para la academia de la finalidad y cuál fue el objetivo de toda esta, por llamarlo en palabra coloquial, cierre de la ventanilla para erradicar por unos meses. No, la pregunta al contrario se la agradezco, doctor Velandia, porque nos permite de hecho aclarar un poco respecto al debate generado en torno a una medida que, valga decir, se ha tomado en muchas ocasiones en la superintendencia e incluso podría decir yo, porque tratamos de mirar hacia atrás en qué ocasiones, con qué motivos, por circunstancias menos urgentes que la que estamos viviendo en la actualidad en la superintendencia. Allí lo referíamos, de hecho, en ese comunicado, la congestión generada en el 2023, un aumento del más del 50% de las demandas en la
Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, con unas consecuencias, digamos, preocupantes en materia precisamente de impunidad. Y algo que de pronto no resaltamos en el comunicado y que después cuando por ahí vimos algunas críticas, afortunadamente pues ha habido posturas diversas en ese sentido en cuanto a la eficacia, la necesidad o la razonabilidad de esta medida. De hecho era una orden del Tribunal Superior que nos habían dicho ya. De hecho, estábamos en hora de cumplir esa orden de la superintendencia de que era urgente adelantar un plan de extradición judicial, precisamente por lo que se estaba viendo en cuanto a la sobrecarga y la gran afluencia de demandas y la dificultad precisamente para brindar justicia en términos de oportunidad, de acceso, de eficacia, en fin, de celeridad. Y acá, doctor Bonilla, para tranquilidad, digamos, tanto de los ciudadanos como de las personas, digamos, de los litigantes, de los académicos que de pronto tienen alguna inquietud, le puedo decir que en el poco tiempo que llevamos de la medida, ya las estadísticas son elocuentes y acá perdimos de vista que además en esta oportunidad, es la primera que se hace eso, nos estamos comprometiendo con una garantía de 100%, digamos, de evacuación y una garantía de que lo que queremos es precisamente brindar una solución a una problemática que viene de antes y que al contrario lo que hablaría mal de nosotros era que siguiéramos como estaba, porque eso iba a implicar unas consecuencias desastrosas para precisamente quienes llegan a nosotros. No hay allí una desprotección, digamos, esta pausa lo que nos permite es precisamente es adelantar de manera oportuna esa descongestión, pero además usted bien lo dijo, digamos, la justicia ordinaria sigue funcionando, no quiere decir que ahorita estas personas se encuentren desprotegidas, sino que mientras este término podrán acudir, digamos, a la justicia ordinaria. Y lo que esperamos, doctor Velandia, y ojalá en esa oportunidad ya quisiera uno poder hacer este balance más adelante, es un término menor a, creo que son menos de 45 días, 42, 45 días. Hagamos el balance, o sea, que a uno que ese juzgamiento o ese temor, incluso cuando hay críticas, porque puede haber temores, aceptable, pero ya la crítica es, esperemos a ver cómo nos va, esperemos a ver cuál es el resultado de esta medida que ya se había tomado en el pasado y hablamos de si era necesaria, de si fue oportuna y de si fue eficaz. Por ahora, precisamente la medida está tomada, tenemos el sustento para tomarla, el fundamento necesario, entre otras cosas una decisión judicial, y el balance de si fue la mejor decisión, pues yo creo que lo podemos hacer cuando termine la suspensión. Superintendente, yo muy agradecido con que la superintendencia, pues, de alguna manera nos acepte este espacio académico. La Universidad Externado de Colombia, como usted lo sabe, es una libre pensadora. Acá encontraremos diferentes pensamientos críticos, agudos, fríos y otros de admiración. Entonces, de parte, en lo personal y en nombre de la universidad, yo creo que es importante decirle que usted acá se ha ganado un respeto y una admiración. Habrán voces que no están de acuerdo, lógicamente, menos mal que no estén de acuerdo. No quisiera terminar, pues agradeciéndole profundamente el espacio y la oportunidad de poder conversar de diferentes temas, pero adicionalmente poderle pedir el favor que en materia del derecho de los mercados, que abundan muchos temas, es unas palabras suyas hacia ese mercado, y es qué puede esperar el mercado, entendiendo como negocios, acerca de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues a ver, yo creo que no solamente el mercado, sino lo que uno esperaría y lo que el compromiso nuestro es precisamente a brindar, en la medida de nuestras posibilidades, condiciones de acceso, de desarrollo, de avance, de progreso, pero precisamente no para unos pocos. Cuando hablamos de equidad y que hablamos de los fines del bien común, establecidos además en la Constitución Política, eso implica que también establezcamos formas y mecanismos y políticas capaces de, con formas de acción afirmativa, principalmente proporcionar acceso, condiciones de acceso, condiciones también de beneficio de ese mercado y de esa economía que uno aspira a que se desarrolle para todos, pero que no sean unos pocos los beneficiados de ese desarrollo, sino una economía próspera. Y una economía próspera yo creo que no es sino el ideal para una sociedad.
y apostar a la equidad yo creo que no puede ser sino, incluso en términos de mercado, eso no puede ser sino rentable. Es como cuando uno habla de que le apuesta a la paz, eso es una garantía para la inversión. Un país en paz, un país con mayores condiciones de equidad y un país que brinde y que distribuya la prosperidad entre los diferentes sectores sociales es un país que precisamente va a ser más productivo y con un mercado más sano y con un mercado también, digamos, más propenso para el desarrollo. Muy bien, pues muchas gracias a la Universidad Externado de Colombia por permitirnos este espacio y pues comenzamos estas entrevistas que pues vendrán muchos más y espero que degusten las preguntas y respuestas de cada uno de los invitados. Nuevamente a la Superintendente de Industria y Comercio y a la Superintendencia, gracias por aceptar esta invitación y nos veremos más adelante. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Velandia, por la invitación. Muy bien.